Él es Martín Argilés, es mi hermano. Actualmente trabaja como investigador en la UTLA. Se graduó en ingeniería en biotecnología y me conoce toda la vida, o sea, 18 años. Describe desde tu punto de vista cómo soy yo. Señala mis virtudes y defectos. Y a ver, yo creo, la pregunta ¿cómo eres tú? Pues creo que eres una persona que le gusta bastante el deporte, la actividad física. Creo que eres una persona bastante noble, es la palabra, y con valores muy firmes. Y en cuanto a las virtudes que yo creo que tú tienes, eres una persona muy organizada, muy ordenada, una persona también bastante constante, o sea, con todas las cosas o con todas las actividades que vas haciendo. Y en esa constancia tienes bastante disciplina, que yo creo que es algo que no muchas personas tienen, pero que es muy valioso. En los defectos, creo que te cuesta manejar el carácter de ciertas emociones en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando se rompe ese orden o cuando se rompe esa disciplina en el ambiente, digamos, familiar que yo lo que vivo contigo, pues creo que ahí es cuando ese tipo de emociones, cuando se rompe eso, pues o alguien no tiene todo desordenado, pues eso es lo que yo, los defectos que creo que yo vería. Mm, ¿Qué cosas consideras que me ponen alegre? A ti no eres una persona súper expresiva, pero cosas que te ponen alegre, jugar con nuestro hermano, con el Tomás, también te pone alegre, yo creo que almorzar entre todos, porque ahí conversas con mi papá, conversas con el Tomás, conmigo, y es como que molestar y reír un poco. Y también cuando juegas fútbol, que te gusta bastante, también cuando vas al gimnasio, que también te gusta y disfrutas de hacerlo mucho. Entonces yo creo que en esos momentos. Mm, ¿Qué cosas crees que me ponen triste? Mm, ¿Qué cosas que creo que te ponen triste? No sé por qué siento que alguna cosa relacionada con animalitos o alguna cosa así. Porque varias veces que me ha dicho es como que te da pena alguna cosa. O sea, como vemos algún animalito, un perrito, alguna cosa, te da pena. Por lo que nosotros le teníamos del ron. Ujú. Entonces creo que ese tipo de empatía pues va un poco ligado a ese sentimiento de tristeza. Cuando las cosas me van mal, ¿cómo reacciono? Mm, Cuando las cosas van mal, yo creo que o sea, tenías una forma de reaccionar hace algún tiempo que yo creo que era un poco más reactiva. Eh, o sea, por ejemplo, pasaba algo mal y de unita como que empezabas a darle vueltas a ver qué pasó, por qué pasó, lo que sea, de una forma más reactiva e incluso más guiada por tus emociones. Yo creo que últimamente lo que pasa es que lo piensas más antes de dejarte llevar por las emociones. Entonces, creo que te haces una persona un poco más sensata. ¿Soy capaz de aguantar bien la frustración cuando no consigo lo que me propongo? Yo creo que sí, porque creo que ha habido distintos momentos en los que consigues o no consigues algo y sí te frustra y es normal sentirse frustrado, pero yo creo que lo manejas muy bien. Esas fueron las 5 primeras preguntas. Ahora sigamos. ¿Soy capaz de divertirme y pasarlo muy bien ahí donde esté? Donde sea que esté. Yo creo que sí, en cualquier ambiente que yo te he visto, con amigos o incluso con mis amigos o distintas cosas, pues yo creo que sí. ¿Consideras que tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar y sentir? Yo creo que sí, bastante. O sea, yo las veces que he interactuado contigo, lo que sea, te noto bastante confiado de lo que haces, de cómo lo haces, e incluso de cuando no te sale bien, de que pues está bien que no todo salga bien. Entonces yo creo que sí. Ujú. ¿Crees que me cuesta tomar decisiones? ¿Y a qué crees que se deba? Creo que sí, porque creo que a veces le empiezas a dar muchas vueltas a ver si es lo correcto o no es lo correcto o qué se debería hacer. Y a veces en el sobrepensar, pues tú mismo puede que te confundas, o al menos es lo que yo he visto. Pero ¿cuál era la pregunta entera? ¿Crees que me cuesta tomar decisiones y a qué crees que se deba?
Yo creo que eso, un poco, no al 100%, pero en cierta medida sí afecta. ¿Y a qué creo que se debe eso? Yo creo que a que nuestros papás son personas parecidas para tomar decisiones, como que duditativas, igual, como que le dan muchas, muchas, muchas vueltas y pues eso transmite lo mismo, es lo que aprendes. Ujú. ¿Qué tipo de aficiones o hobbies conoces que me interesan? Yo creo que principalmente el ejercicio, o sea, de todo tipo, la actividad física, que creo que es algo que a todos en la casa nos han inculcado bastante, todos lo llevamos. Por ejemplo, a ti el gimnasio y el fútbol que te gusta jugar mucho. Entonces es algo que tienes como hobby. De ahí otro hobby que yo creo que tienes es el de los videojuegos, que siempre te ha gustado mucho. Entonces también es un buen hobby, o sea, como para distraerse. Ujú. Ya, ¿qué tipo de asignaturas conoces que se me dan mejor? ¿Y qué te dice eso de mí? ¿Qué asignaturas creo que se te dan mejor y qué dice eso de ti? En teoría, hasta donde yo sé, las asignaturas que se te daban mejor, o bueno, o que creías que se te daban mejor, eran las de las ciencias sociales. Ujú. No me acuerdo cómo era esa materia del colegio que era Em- optativa. Emprendimiento y gestión. Ujú, que te gustaba bastante emprendimiento y gestión, que te iba bastante bien. Pero, desde mi punto de vista, creo que había otras materias como, creo que era matemática, o no me acuerdo cuál otra más, o física, no me acuerdo cuál era, Ujú. que no le dabas atención, o sea, Ya, era a la que menos tiempo le dedicabas. biología y mate. Ajá, era la que menos tiempo les dedicabas y a pesar de que le dedicabas muy poco tiempo, generalmente rendías normal, o sea, rendías bien sin darle mucho tiempo. Entonces eso también me hace dar cuenta de que si es que les dieras más tiempo, tu desempeño sería mucho mayor. Imagínate si es que no le dabas tiempo y el rendimiento que tenías. Ujú. Esas son las primeras 10 preguntas. Sigamos con las otras 10. Soy capaz de comunicarme bien con la gente. Mm, yo creo que no tanto, porque eres una persona a veces muy callada, muy reservada. Entonces, yo creo que, o sea, el comunicarse bien con la gente es también saber cuándo y cuándo no hacer silencio. Y no todo el tiempo es estar callado. Pero yo creo que cuando son momentos de tensión, si eres bueno comunicándote con la gente porque tienes bastante como eso, paciencia. Ujú. Ujú. Ya. Soy capaz de comprender y aceptar el punto de vista de los demás. Sí, yo creo que sí. No tienes lío en entender eso. Ya. Soy capaz de comprender y aceptar el punto de vista de los demás, ya te dije. Me adapto a las nuevas situaciones, aunque me cueste algún cambio en mi manera de sentir las cosas. Yo creo que sí. O sea, como te digo, eres alguien que tiene bastante disciplina dentro de todo. Y al fin y al cabo la disciplina y el hecho de que seas bueno manejando la frustración hace que te des cuenta de que el mundo es flexible, o sea, de que hay cambios y tantas cosas. Y pues al ser una persona que puede manejar eso, pues la flexibilidad no te afecta, ni los cambios de rutinas en ese caso. Ujú. Ya, según lo que me dices, ¿qué es lo que consideras que se me dificulta más a la hora de los cambios y eso? Mm. Yo creo que tomar la decisión de qué cambio o algo por el estilo, digamos, si es que tú fueras el que tiene que tomar la decisión de cambiar algo, creo que ese fuera el aspecto a tomar en cuenta, o sea, el tomar la decisión del cambio. Pero de ahí el manejarlo, pues sí es diferente. Eso. Mm, ¿Crees que me relaciono mejor con personas, los animales o con las máquinas? Yo creo que con los tres por igual, o sea, cuando dije que creo que tienes que mejorar la comunicación, pues es solo un aspecto de la comunicación, no es que no te sepas comunicar. Pero de ahí, en cuanto a qué te relacionas mejor, yo creo que con los niños, por ejemplo. O sea, si dices con personas, los niños. Pero con los animales te relacionas igual de bien y eres bueno manejando las máquinas. Entonces, creo que las tres están en equilibrio,
pero siempre desde que has sido niño tú y desde que has ido creciendo siempre has tenido como que cierta, no sé si afinidad, pero como que el tacto tuyo o el trato que tienes con los niños generalmente es muy bueno y se te pegan, o sea, se te pegan por inercia a ti. Yo. ¿Qué crees que es lo que más me motiva a seguir adelante, ya sea en situaciones difíciles o en mis objetivos a largo plazo? Yo creo que tú mismo, como que el demostrarte a ti mismo que eres capaz de las cosas, también creo que la familia, varias veces que hemos hablado, es como que tomas de ejemplo cosas que han pasado en la familia para decir, ok, voy a hacer esto. En algunos casos, por ejemplo, me has dicho, mira, tú has hecho esto y yo como que veo esto y me gustaría igual como que seguirlo y lo haces a tu forma y siguiendo tu camino, ¿no? Ujú. Pero yo creo que son esas las cosas que te guían. Esas son las 15 preguntas y nos quedan 5. La pregunta número 16. ¿En qué situaciones crees que soy capaz de mostrar mi mejor versión y por qué crees que esto sucede? ¿En qué situaciones creo que eres capaz de mostrar una mejor versión? Mm, yo creo que cuando se necesita, o sea, creo que bajo presión eres capaz de sacar una buena versión de ti mismo. O sea, ha habido varias situaciones en las que yo he visto que es eso, o sea, tal vez eres muy relajado con las cosas o lo que sea, o con tomar una decisión, pero cuando se te presenta la presión o un momento, digamos así, de eh, delicado o importante, pues no te cuesta tomar el liderazgo o tomar acción y decir, ok, vamos a hacer las cosas. Ya cuando o sea, te sientes en presión. Y eso es bueno porque cuando estás bajo presión tienes la cabeza fría para hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, cuando jugábamos fútbol en los campeonatos, ya eran campeonatos duros, ¿no? Y los partidos se ponían difíciles o lo que sea, generalmente eres de las primeras personas en adoptar la mentalidad de, ok, estamos bajo presión y como que eso te impulsaba a ti a dar más energía y a ponerle más seriedad e incluso a aumentar tu rendimiento. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las épocas en las que tú, incluso siendo el menor del equipo, eras el capitán del equipo, porque eras el que instintivamente esas situaciones te generaban, como que despertaban eso en ti, o sea, el trabajar bajo presión despertaba eso, como que esa actividad en ti. Por ejemplo, en el colegio igual hubo alguna época en la que por X o Y razón no te iba del todo bien y al sentir la presión, como que eso le como que despuntabas bastante. Entonces, eso, yo creo que el trabajar bajo presión es esas situaciones. Bajo presión soy... Baja, trabajas mejor. Mm. Si pudieras darme un consejo para mejorar en alguna área de mi vida, ¿cuál sería y qué crees que podría ganar con ello? Mm, el consejo que yo te podría decir es, chuta, es que no sé, o sea, a mí se me hace a veces un chance difícil opinar eso porque yo últimamente viajo bastante y no paso mucho tiempo en la casa. Ujú. Entonces no veo todas las cosas que pasan aquí en la casa o que haces tú. O sea, como que eso. Pero por ejemplo, o sea, justo llegando a ese punto, tal vez tener más cercanía afectiva o ajá, como afectiva o de vínculo con la familia. Eres una persona generalmente muy fría, Ujú. pero también la cercanía afectiva, por ejemplo, ya sea con mi mamá, que es una persona que necesita, o ya sea con nosotros, no solo por el hecho de generar como que eso, cariño o lo que sea, sino generar confianza, o sea, generar diálogo, contar el día o lo que sea, como ir construyendo en verdad una relación que sea dinámica, o sea, que, Generar lazos. ajá, eso. Y yo creo que eso es bueno porque la familia, o sea, como la familia es importante, siempre es importante, pero yo creo que cuando uno crece se da cuenta que es más importante de lo que uno cree. Y el tener estabilidad en tus vínculos nucleares, como son la familia, hermanos, papás, lo que sea, te va a ayudar a poder tener también relaciones sanas a tu alrededor, tener buenos amigos, o tener una buena pareja, tener buenos compañeros y saber escoger, saber como que decir, ok, esto me conviene, esto no me conviene. Y también mm, eso, o sea, saber construir vínculos, saber cuidarlos, saber como que interpretarlos también de que no todos son buenos, no todos son malos, que de algunos se aprende y cosas así. Ujú.
¿Qué tipo de actividades o entornos crees que me motivan a dar lo mejor de mí? Actividades o entornos. Yo creo que actividades generalmente cosas que estén, o sea, yo siento que cuando te sientes o cuando estás rodeado de gente, como que te sientes bastante cómodo. Entonces, actividades, pues por ejemplo, las actividades físicas que haces, o sea, yo siento que eso a ti como que te hace como que hacer bien las cosas. Y de ahí la otra parte de la pregunta. Eh, ¿Por qué crees que esos entornos o sea, me motivan a dar lo mejor de mí? A ver, ¿qué entornos te ayudan, te motivan a dar lo mejor de ti? Ujú. Mm, bueno, o sea, si por entornos nos referimos a situaciones, yo creo que igual, o sea, las situaciones adversas puede ser. ¿Y por qué? Porque no sé, o sea, creo que tienes dentro de ti, desde mi punto de vista, como que ciertas chispas de un líder nato. Entonces, cuando hay una carencia de guía o de lo que sea, o de paciencia, o de que alguien tiene que ponerle no un alto, pero una, como que un stop a las cosas y como que darle un rumbo o guiar, por ejemplo, ya sea en una discusión o ya sea en algún partido de fútbol o en alguna conversación en la mesa mientras comemos, pues yo siento que esas situaciones en las que se necesita eso, tú eres capaz de aportarlo. Ahora, compaginar eso con el manejar las emociones no es lo mismo, pero yo creo que pues en ese tipo de ambientes. Ya. La pregunta número 19 dice, ¿qué crees que podría mejorar de mi actitud? Tuvimos un pequeño percance, pero bueno. La pregunta 19 te pregunto, ¿qué crees que podría mejorar de mi actitud hacia los demás, hacia los desafíos o las dificultades? Yo creo que en cuanto a actitud sería dos cosas importantes. La una, el, el tener una actitud más positiva frente a las cosas. El, o sea, como que tener una predisposición a que si es que haces las cosas bien, pues se va a dar bien. O sea, ya sea el resultado bueno o malo, pero de que, o sea, valorar un poco el proceso de que no es solo el resultado, sino el proceso también cuenta bastante. Y hay que saber valorarlo. Entonces tener como que una mentalidad un poco más positiva al respecto de eso. Valorar el proceso, como ya dije. Y lo otro es ser un poco más abierto en el sentido de más abierto como persona, digámoslo así. Entonces, un poco más contar o comunicar lo que está sucediendo, no con el fin de que todo el mundo te dé consejos o te diga qué hacer o qué no hacer, porque al fin y al cabo tus decisiones son tuyas y si es que alguien quiere un consejo, vas a ser tú el que lo pida y no todo el mundo tiene que estarte diciendo lo que debes o no debes hacer. Pero tampoco está bien el hecho de encerrarse en uno mismo y decir, no, esto es solo mío, no acepto opiniones de nadie más. Sino más bien en la vida es bueno como que permitirse tener retroalimentaciones de las personas que te rodean. Entonces, por ejemplo, en este tema de que si estás decidiendo qué carrera tomar y qué carrera no tomar, pues está bien que te tomes unos minutos para preguntarles a mis papás qué piensan, o sea, como que cómo ellos escogieron su carrera o si no a mis papás, pues a la Cris, digamos, o al Carlos, que son nuestros tíos. Por ejemplo, a mí contarme, por ejemplo, las carreras que estás pensando. Eso es a lo que voy, no con el fin de que te digamos algo, sino también de hacerte sentir escuchado y respaldado. O sea, de que no estás tomando estas decisiones o transitando estas etapas solo, sino más bien que estás acompañado. Ya, ya. ¿Qué crees que me gustaría lograr en los próximos 5 años, en el ámbito personal y profesional? Yo creo que en el ámbito personal y profesional, como que un poco más de independencia. Eh, Te veo a ti como que eso, estudiando lo que te gusta, y tú has dicho que te gustaría trabajar mientras estudias para ir generando tu independencia, que yo creo que es bastante bueno esas ganas de como eso, o sea, de hacer cosas para ti mismo, o sea, para tu crecimiento personal. Y hacer cosas es, por ejemplo, el seguir yendo al gimnasio, seguir haciendo ejercicio, el que tú sigas leyendo de vez en cuando, que eso te forma como persona. Entonces, a 5 años te veo más maduro, más sensato, eh,
te veo, no sé por qué, pero como tranquilo contigo mismo, siguiendo haciendo tus cosas, trabajando incluso con mi papá en la empresa, porque creo que le ayudas bastante, te gusta como que estar metido en esas cosas. Entonces te veo formando parte incluso de eso, ya no solo como digamos un empleado o alguien que ayuda, sino tomando ya digamos algún rol para que esto crezca más o lo que sea, si es que eso quieres, ¿no? Pero te veo así, o sea, como que haciendo ese tipo de cosas. Yep. Muchas gracias. Gracias.